noches con el gustazo de estar nuevamente con ustedes. En toda democracia existe una regla silenciosa, casi sagrada, diría yo. Nadie puede tener todo el poder, ni siquiera cuando nos promete usarlo bien. A lo largo de décadas, en nuestro querido México hemos construido un sistema de vigilancia, de equilibrio y de luz sobre las decisiones del poder, de los organismos autónomos que nacieron para una sola misión: protegerte a ti, proteger al ciudadano del propio gobierno. Pero hoy, uno a uno, están siendo debilitados, recortados, silenciados. Y un país sin vigilantes es un país que está a oscuras. Hoy, en Gabinete de Sombra, abrimos un expediente incómodo para el poder: el desmantelamiento institucional en México. Una operación silenciosa que podría cambiar el futuro de nuestra democracia, sin que nadie nos demos cuenta, que eso es lo peor. En solo 5 años, más de 9 organismos autónomos de vigilancia han sufrido recortes, fusión o intentos de desaparición. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, encargado de nuestro derecho, de tu derecho a saber y de la protección de nuestros datos personales. Este instituto lleva más de 1 año sin poder sesionar. Mucho riesgo. El Instituto Nacional Electoral, que cuida nuestros votos, enfrenta el mayor recorte de su historia: 5,000 millones de pesos menos. Y además la COFESE, que protege la competencia económica, opera con 30% menos de su personal técnico. El equilibrio en el poder se conforma por los 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y hoy los estamos perdiendo. Mientras esas instituciones se detienen, claro, el poder central avanza. El régimen de la Cuarta Transformación desapareció 7 órganos autónomos de la administración pública con el pretexto de que se habían vuelto estructuras costosas, burocráticas y opacas para la ciudadanía. Los órganos constitucionales autónomos no han reducido sus costos y su naturaleza jurídica de autonomía constitucional no ha permitido la rendición de cuentas o fiscalización sobre sí mismos. El andamiaje técnico, regulatorio y de transparencia que se construyó desde finales de los años 90 para vigilar abusos de poder, combatir la corrupción y regular sectores estratégicos con criterios técnicos y no políticos. Para especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de oposición, la desaparición representa un retroceso de 2 décadas en la construcción de contrapesos institucionales. Este gobierno va a quemar las instituciones de este país y así lo están haciendo. Ustedes saben muy bien que van a incendiar a México. Ustedes están incendiando a México. Nosotros en el PRI creamos las instituciones y vamos a apagar el fuego que ustedes han creado. Generó particular preocupación la eliminación del INAI, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. La defensa del INAI no es la defensa de este instituto, no es la defensa de este edificio o un ente burocrático, es la defensa de 2 conquistas sociales ganadas a pulso por generaciones de mexicanas y de mexicanos. 2 conquistas sociales que se han expresado en el ejercicio y en la garantía de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. Ambos consagrados en nuestra Constitución, es decir, nuestra Carta Magna, así como en tratados internacionales. Otro foco de alerta es la desaparición del Coneval,
institución encargada de medir la pobreza y evaluar programas sociales. Podemos mejorar lo que no podemos evaluar, ¿no? Y evaluar los programas sociales y la política social es algo que hace Coneval, y mejorar la política educativa es algo que hace Mejoredu. Esta centralización de funciones debilita el equilibrio de poderes y pone tareas sensibles como transparencia, regulación de energéticos o competencia económica bajo el criterio ideologizado y político del Ejecutivo. El impacto real de la desaparición de los órganos autónomos solo podrá medirse en los próximos años cuando se observe cómo opera el nuevo modelo y cómo responde el Estado a demandas ciudadanas de transparencia, regulación y rendición de cuentas. Este es el colofón de un ataque sistemático desde hace muchos años, desde el inicios del sexenio pasado, y lo que hemos estado viendo es cómo se ha atacado su credibilidad. Es un debilitamiento gradual que hoy está llegando hasta el punto de la eliminación. Entre promesas de eficiencia y advertencias de regresión democrática, la desaparición de los órganos autónomos marca un parteaguas en la vida pública de México, y ante este escenario, la ciudadanía deberá desempeñar un papel más activo en la exigencia de sus derechos. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bien, las cifras no mienten. Estamos regresando a un Estado que concentra lo que por décadas los ciudadanos exigimos dividir para proteger. Que es autónomo, que no depende de la injerencia de instituciones gubernamentales. El INE yo siento que sí, que no es un gasto innecesario, o sea, pues es la identidad de cada persona. Yo creo que sí sirven porque siento que tiene que haber como una separación en caso de que abuso o algo dentro de que está a cargo, ¿no? El gobierno, lo que sea. Si son muy útiles, son muy necesarios, no tiene por qué desaparecerlos, al contrario, deben de reforzarlos para que estén muy bien identificados. Un gobierno que únicamente hace lo que considera pertinente sin tener organismos reguladores tiende a convertirse en autoritarismo, ¿no? Hasta antes de la 4T, yo creo que sí, ahorita yo creo que están todas manoseadas y ya no tienen ninguna utilidad, porque son parte de una información que tenemos que tener vigente día al día. En la calle, la desinformación es el mejor aliado de la mentira. El ciudadano no defiende lo que no conoce. Tú no defiendes lo que no conoces. Y nadie protege lo que no entendemos. Hola, ¿qué tal, mi querido Eduardo? Bienvenido a este programa Gabinete de Sombra. Un programa de análisis, un programa de información y un programa de propuestas y sugerencias, siempre positivo. Te agradezco tu presencia aquí y estamos hablando con el verdadero experto en estos temas que estamos tratando el día de hoy. Y arranco con una pregunta de inmediato. ¿Los organismos autónomos son un lujo innecesario, costoso, o realmente son la última defensa de nuestra democracia? Gracias de nuevo por la invitación, por estar aquí. A ver, los organismos constitucionales autónomos son indispensables en una democracia donde no se concentra el poder en una sola persona. Y voy a dos organismos constitucionales autónomos que a veces se nos olvidan. El Congreso, que es un organismo constitucional autónomo respecto al Ejecutivo Federal, y el otro que es el Poder Judicial. Como esos dos, puede haber otros organismos que especializados en distintas materias. Nosotros tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aunque no parezca, sigue siendo un organismo constitucional autónomo, o el Instituto Nacional Electoral, que también tiene esa condición. Yo creo que son inversiones en democracia y no necesariamente ominosos o costosos para el contribuyente. Sí, y te hago esta pregunta porque luego se nos quiere vender la idea por parte del gobierno de que hay duplicidad de funciones, que son caros, que cuestan mucho, que no rinden cuentas. ¿Esas explicaciones son verdaderas? Depende del órgano, si hay que decirlo. A mí me encantaría, por ejemplo, que el Congreso fuera más independiente,
constitucionalmente autónomo es, pero no está cumpliendo la otra función para la que los congresos fueron creados, que es vigilar la conducta del Ejecutivo. A veces pensamos que los congresos solo legislan, pero en realidad tienen esta doble función. Por un lado es darle leyes, orden a la sociedad, pero el otro tema importante es la vigilancia del Ejecutivo. La autonomía constitucional no asegura independencia. Ese es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuando no hay independencia, entonces sí puede resultar caro u ominoso tener un órgano que no está cumpliendo una función. Pero no se trata de la figura. La figura es una figura muy noble porque lo que busca hacer es dar independencia de criterio técnico en distintos aspectos respecto al poder político del Ejecutivo Federal. Lo que pasa es que no todos los órganos constitucionales son independientes, ¿no? A veces nada más tienen en el nombre la autonomía, pero en la práctica no la independencia. Y eso es lo que hay que revisar con cuidado. Sí, y esto es un viejo tema que viene desde tiempos ancestrales, desde los tiempos de Sócrates, de Platón, de aquel gran libro de la República, donde se empieza a esbozar el poner límites al poder absoluto que se venía ejerciendo por los emperadores y los imperios. Y esto se ratifica al momento de la constitución, es decir, al construir la Constitución de los Estados Unidos, ponen especial atención los padres fundadores en este tema. O sea, no es único de México, para México, es en el mundo entero la democracia funciona, y es lo que quisiera que nos confirmaras cuando hay estos elementos. De otra manera se desvirtúa y caemos en el autoritarismo. Creo que es muy importante revisar este punto histórico porque México se independiza más o menos al mismo tiempo que Estados Unidos y por supuesto al mismo tiempo que América Latina. Y la independencia se gesta en contra de un poder monárquico, de un poder imperial, de un poder que estaba concentrado en un soberano que no le rendía cuentas a nadie. Y por eso el continente americano entero, tal vez con la excepción de Canadá, es un continente que discutió desde el principio la división de poderes, los pesos y contrapesos, y estaba en contra del poder monárquico. Hace unos días veíamos en las movilizaciones en toda la Unión Americana que lo que le reclaman al presidente Trump es que se comporta como rey, no como presidente. Y tiene que ver con esta discusión de más de 200 años donde dijimos, a ver, nosotros no queremos traer a un nuevo rey que nos dé gobierno, queremos construir una república que tenga a un presidente, sí, con capacidades y fuerza y ciertos controles, que son controles democráticos, que son sanos en democracia. Ningún poder concentrado absolutamente ha resultado bien en la historia de la humanidad. Se trata de una monarquía constitucional que también han tenido que ceder poder. Hoy todas las monarquías en Europa están en crisis y han tenido que ceder poder parlamentario, y en América creo que es el continente donde el presidencialismo nace, pero con la división de poderes, los pesos y contrapesos y la autonomía de los distintos órganos. Se trate del Poder Judicial o se trate de un organismo técnico especializado en telecomunicaciones o en regulación económica. Pues amigos, aquí está la evidencia, aquí está la confirmación de lo que es una democracia, lo que es el ejercicio de las libertades, lo que es el buen gobierno. A mí me queda muy claro y estoy seguro que a ustedes también. Y es importante distinguir para que podamos razonar y podamos ver futuro en nuestro país. Eduardo, te agradezco de todo corazón tu intervención aquí en el programa. Que te vaya muy bien y seguimos en contacto. Que te vaya también muy bien a ti y gracias por la invitación a este espacio. Documentos internos del Congreso revelan algo muy preocupante. La desaparición de organismos permitiría al Ejecutivo reasignar 45,000 millones de pesos de manera discrecional, sin que tú y yo nos enteremos. Entonces no es casualidad que las vacantes del INAI y la COFESE
no se cubran. No es burocracia, es decisión política. Ojo, es un verdadero engaño. Para abordar este tema, le doy la bienvenida a Julieta del Ríos, quien es excomisionada del INAI y conoce a fondo la materia. Y agradezco mucho tu participación porque tú eres una experta con muchos años de experiencia en temas que hoy son de gran discusión pública. Y precisamente yo quisiera, si por favor nos puedes explicar o aclarar desde tu punto de vista esa reasignación de esos 45,000 millones de pesos a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, ¿se justifican de alguna manera? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Y quisiera decir antes de esto que la justificación me parece muy similar a las justificaciones que se hicieron ante el pretexto de desaparecer a los órganos autónomos, que se decía que los órganos autónomos eran caros, entonces que era un tema presupuestal. Entonces está pasando con lo mismo, que obedece a su pregunta, de que siempre los temas a que se aluden son presupuestales, justificando la desaparición o la falta de resultados. Para mí, pues no es así, porque yo creo que tanto los órganos autónomos, en este caso el INAI, que desapareció el 20 de marzo de este año, se argumentaba precisamente un tema presupuestal, donde un presupuesto de 1,040 millones, donde a cada mexicano nos costaba 8.7 pesos al año, 0.72 centavos al mes, no era un pretexto acabar con la transparencia, con el acceso a la información y la protección de datos personales. Ahora estos 45,000 que usted menciona, pues es un caso similar. Es un caso similar porque se dice no hay resultados, pero no habrá resultados si no los dejamos fluir y no los dejamos ver. Entonces habría que ver números, resultados y el costo-beneficio de lo que ahora argumentan. Yo hablo desde mi experiencia del INAI, que no era presupuestal el pretexto. Sí, yo creo que de alguna manera nos están dando gato con liebre, con explicaciones faltas de fundamento. Yo creo que, y esta es una pregunta para ti, que nos puedes aclarar, que la democracia necesita el equilibrio de poderes, empezando por el poder judicial, por el poder legislativo, y necesitan de recursos para operar. El presupuesto del Congreso de la Unión es bastante elevado y ahí están esas 500 gentes tomando decisiones. Estos organismos autónomos de transparencia son vitales para complementar ese candado que hace falta para que los gobiernos no oculten cosas, no dejen de entregar información, no dejen de someterse a las leyes que estos organismos les obligan, incluido, repito, Congreso y Poder Judicial. ¿Cuál es tu punto de vista de la importancia vital que esto tiene? ¿En qué le afecta al ciudadano que nos está viendo si esto no existe? ¿Qué es lo que sucede con una familia, con una persona, con Juan Pérez en cualquier lugar del país? ¿Cómo le afecta? Sí, bueno, el sistema político mexicano está compuesto por el equilibrio de poderes, y con la desaparición de estos órganos autónomos, no solo el INAI, recordemos que está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFEMER. ¿Cómo afecta al ciudadano de a pie? Yo les puedo decir a todos los que nos escuchan que tenemos documentos, números que resolvimos, donde a la señora que acude al Instituto Mexicano del Seguro Social y se le niega información para atender a un familiar, o se le niega el número de semanas cotizadas para acceder a su pensión, de esa manera le afecta a la persona que de repente simplemente ponen sus datos,
en una página sin su consentimiento, donde exponen su correo electrónico, donde exponen datos que pueden hacerlo víctima de robo de identidad, de persecución. Y en el tema del IFET, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de COFEMER, pues el poder sobre los medios de comunicación, la concentración en el sector económico, claro que a todos nos afecta. Entonces, no nada más es esto. Por eso, el equilibrio de poderes debe de existir, porque según la historia, cuando existe el equilibrio, o existía el equilibrio de poderes, el poder ejecutivo pues no podía incidir 100% en alguna decisión. Los órganos autónomos se habían vuelto el árbitro entre la sociedad, entre Juan Pérez, entre María, entre todos, del tema que fuera. ¿Qué opinas de ese otro pretexto de la seguridad nacional, que parece aplicarse para todos los temas, simple y sencillamente con la idea de esconderlos, de que no sepamos, así el Tren Maya, así los gastos de Pemex, así a cada rato nos salen con seguridad nacional? ¿Dónde hay realidad de la seguridad nacional y dónde se está usando solo para engañarnos? Exactamente, el tema de la seguridad nacional, claro que está normado, claro que se justifica de acuerdo a la ley de transparencia, de acuerdo a la ley de seguridad. En los casos verdaderamente de temas de seguridad nacional, nos tocó resolver temas de ataques, temas de adquisición de helicópteros, muchos temas que por razones de seguridad, de estrategias, pero no aplica. Incluso nosotros fuimos a la Corte y tumbamos, recordarán, este documento, esta controversia donde decían todos los proyectos emblemáticos y infraestructuras serán temas de seguridad nacional. Por lo tanto, la gente no podrá saber si hay o no hay un estudio de impacto ambiental en el Tren Maya, si hay o no hay ciertas características en proyectos como Dos Bocas. A ver, permíteme, pero eso no son temas de seguridad nacional, esos son temas de un proceso de licitación abierto y público. Yo entiendo que la información debe de ser pública y la ley de acceso a la información estableció como principio rector precisamente eso. Pero hoy también no nos informan prácticamente del gasto del presupuesto, el gasto en carreteras, el gasto aquí o allá, o estos barcos enteros que se están mandando de petróleo a Cuba. Simple y sencillamente no nos lo informan. ¿Tú sientes que eso defrauda al ciudadano, que eso lo mantiene fuera de la jugada? Sí, porque una de las consecuencias que estamos viviendo a partir del 20 de marzo, que desaparece el INAI y dan paso a un supuesto órgano desconcentrado llamado Transparencia para el Pueblo, pues bienvenido sea, ¿no? Que incluso, de paso digo que una de las cosas que decían es que era caro el edificio donde estábamos. Bueno, ahí se quedaron ellos también. No están cumpliendo las expectativas porque están desechando los recursos. Entonces, pues los ciudadanos necesitan conocer todo esto que usted mencionó y más. O sea, el presupuesto para carreteras, donde vemos que hay carreteras en mal estado, la gente tiene derecho a conocer hasta quién hizo esa carretera, qué constructora, porque también luego ya hay muchas empresas fantasmas. Entonces, quién hizo esa carretera, bajo qué modalidad, invitación a 3, concurso, licitación nacional, internacional. Todos debemos de estar enterados de todos este tipo de cosas, porque es información pública. Cuando sea una información de un dinero de tu bolsillo, haz lo que quieras, pero mientras existe un peso público, la ley es clara. Todo se debe de conocer y saber, con sus excepciones en temas de clasificación, si lo hubiera, de confidencialidad. Pues amigas y amigos, ahí tienen absoluta claridad, sustentada en la ley, sustentada en la práctica de la transparencia. Y desgraciadamente es un asunto que no parece haber aquí en nuestro país. ¿Para qué sigo haciendo preguntas? El huachicol, todo el tema de los muertos y los crímenes que diario se cometen en el país. No hay aclaraciones, no sabemos qué pasa y el único que tiene esa información aparentemente es el gobierno. Seamos ciudadanos activos y cuidemos y exijamos que se nos informe correctamente
como lo marca nuestra Constitución y como lo marcan nuestras leyes. Julieta, te agradezco de todo corazón tu intervención aquí, creo que nos aclara muchas dudas a mí y a quienes nos están viendo. Al contrario, muchas gracias y pues a seguir luchando por el acceso a la información y la protección de datos personales. Gracias. Todos sabemos cuando la transparencia pierde fuerza, el autoritarismo gana espacios, porque donde ya no hay luz, todo poder encuentra la tentación de moverse sin ser visto. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Los gobiernos no se vuelven autoritarios de un día para otro. Empiezan debilitando poco a poco los mecanismos que los vigilan. Primero se recortan presupuestos, después se bloquea la operación y finalmente cuando la gente deja de mirar, se toma el control total. La transparencia es incómoda para el poder, pero es absolutamente necesaria para la democracia y para la ciudadanía. Por tanto, cada paso que la reduce, cada institución que se debilita, cada vacante que no se cubre, abre un espacio más grande para el abuso, el autoritarismo, la opacidad y la discrecionalidad. Por eso, cuando la transparencia cae, no solo gana el autoritarismo, pierdes tú, perdemos los ciudadanos, pierde el país y pierde el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. Un gobierno sin vigilancia, amigos, no es gobierno, es poder ilimitado. Los organismos autónomos no son un lujo, son el único candado y aseguramiento que nos queda. Si los dejamos desaparecer, la democracia no se va, se apaga. Porque un país sin contrapesos es un país sin futuro.